En la vida de Jesús, en todo su ministerio, no fue fácil lo que tuvo que vivir. Muchas veces se levantaron oposiciones, controversias, las cuales él pudo responder con una sana palabra. Acompáñanos en este programa para conocer más acerca de la vida de Jesús. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, de poder compartir con nuestros amigos este mensaje. Pedimos que tú bendigas este momento y esta reflexión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos conociendo la vida de Jesús a través del libro de Marcos. Un libro muy interesante. De hecho, venimos hablando de que se presenta la vida de Jesús de una manera súper activa. Como que Jesús no tenía tiempo para descansar y que vivía en actividad, realizando obras muy buenas delante de la gente, sanaba a muchas personas, predicaba y enseñaba el Evangelio. Vamos a analizar algunas situaciones que Jesús tuvo que vivir. Todo lo que hacía era bueno, y era bueno y grande en gran manera, como dice la palabra de Dios. Pero esto hacía que se despertaran algunas controversias, ¿sí? en la vida de Cristo, en lo que él hacía en las obras, y eso llevaba a que Jesús también tuviera que jugar un papel importante a la hora de responder en frente a estas situaciones. Una de las cosas que vamos a analizar tiene que ver en el momento cuando un paralítico fue curado por Jesús y que eso fue algo muy especial. Hubieron ahí intervención de amigos. Qué interesante esta historia, donde vemos a amigos que hacen todo lo posible para llevar a Jesús, a esta persona que no podía caminar y que buscaban, ¿no?, la sanidad de él a través de Jesús. Confiaron y tuvieron fe en Jesús, pero no se dejaron desanimar por la cantidad de personas que había, sino que hicieron todo lo posible, hasta hicieron un hueco en el techo para poder entrar por allí y llevarlo hasta Jesús, ¿no? Nos da un ejemplo de la perseverancia y de lo que nosotros podemos hacer a pesar de los obstáculos para llevar a las personas a Jesús. Nosotros no podemos tal vez resolver el problema de ellos, pero Jesús sí puede. Exactamente. De hecho, Jesús dice como que la fe era vista, era comprobada la fe de ellos, ¿no? Y qué importante esto, pero qué triste por otro lado, porque aquellos que tendrían que haber visto la fe en acción, empezaron a cuestionar lo que Jesús estaba haciendo. De hecho, el paralítico venía en busca de sanidad física, pero cuando llegamos a Cristo, hay una sanidad también importantísima para Dios que quiere hacer en nuestra vida y tiene que ver con la sanidad espiritual, ¿no? Con esto de perdonar nuestros pecados, sanarnos de las heridas, del dolor o de la enfermedad que produce el pecado primero en nosotros y luego la parte física. Pero estas personas, líderes religiosos, cuestionaban, levantaban controversia contra estos actos de Jesús. Bueno, ahí, Darío, podemos ver el conflicto entre el bien y el mal que fue vivido por nuestro Señor Jesucristo y cómo, por un lado, la necesidad de esta persona se describe allí. El texto bíblico me llama mucho la atención en Marcos capítulo 2, cómo él les predicaba la palabra, en Marcos capítulo 3, cómo él les enseñaba la palabra, y ante esa necesidad había otras personas que tenían otra actitud, ¿no? Es como que se puede ver en el conflicto entre el bien y el mal, dos actitudes frente a Jesús: aquellos que se quieren acercar a Jesús y otros que cuestionan o rechazan la palabra de Jesús. Exactamente. De hecho, se citaba también ahí en el libro de Miqueas, en donde hay un texto muy importante en el capítulo 6 que habla acerca de la importancia de la justicia, la misericordia y la conducta humilde, ¿no? Y pareciera que personas conocedoras de la verdad o representativos de ciertas creencias religiosas olvidan estos principios de la justicia, la misericordia, el accionar humilde ante aquellos que necesitan encontrarse con Cristo y pesan otras cosas en lugar de importancia. Como por ejemplo que cita también estos capítulos cuando fue el momento del llamado de Leví, ¿no? Una persona que estaba encargada de los servicios públicos, publicano de hecho era,
al servicio del gobierno de ese momento, el gobierno de Roma, y que no eran muy bien mirados por los judíos, por los seguidores de Dios en su tiempo. ¿Por qué se podía llegar a despertar esta oposición a que Cristo se relacionara con estas personas? Bueno, es interesante que el peligro que muchas veces corremos es quienes tenemos que liderar de alguna manera en los asuntos espirituales, ya que en ese tiempo, en ese contexto, había una necesidad de poder ante el pueblo, había un temor de lo que el pueblo pudiera hacer si dejaba de seguirlos a ellos, y ante eso Jesús era allí la luz del mundo que vino a iluminar, y él deseaba iluminar la vida de todos, ¿no? Me gusta cómo el texto bíblico dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Dice que lo vio, ¿no? Ahora, cuando él lo vio, a Mateo, vio a una persona que cometía pecados ante todo el pueblo, ante los ojos de todos, y era una persona social y moralmente marginada. Sin embargo, el llamado de Jesús incluye a todos, ¿no? Y qué importante es que nosotros podamos pedirle a Dios que nos dé esa visión espiritual de poder ver a las personas como Jesús las ve, no como son en este momento, sino como podemos llegar a ser en sus manos a través de lo que Él puede transformarnos. Y de hecho, Jesús lo vio así a Mateo y lo transformó. Exactamente, de hecho, hace una comparación con el tema de los enfermos, ¿no? En donde los que necesitan verdaderamente sanidad son aquellos que están enfermos y no los sanos. Y él era considerado como un doctor, por así decirlo, entonces era como parte de su misión relacionarse con aquellos que necesitaban ser sanados, ¿no? Muchas veces nos juega en contra esta mirada de medir quién necesita ser sanado, quién se merece la sanidad de parte de Dios o la relación de parte de Dios, cuando el amor de Cristo por la salvación, la sanidad de las personas, trasciende cualquier estado, cualquier situación económica o cualquier corazón, por más lejos o cerca que se encuentre de Cristo, ¿no? Y también hay algo, David, que menciona acá, cuántas veces para las personas disfrutar de un principio religioso se vuelve una carga justamente por los sistemas o las reglas establecidas por los hombres, ¿no? Hablando acerca especialmente del día de reposo, en una situación particular, cuando los discípulos juntaban comida para poder alimentarse en ese día. Había una actitud que contradecía de alguna manera el principio de Cristo con respecto a esto. Sí, allí es como que a través del tiempo se fue perdiendo la esencia de la vida cristiana y se habían empezado a quedar en las formas. Es un peligro que todos corremos hoy en día también, ¿no? Las formas tienen su lugar, su importancia, las reglas. Sin embargo, lo que no debemos perder es la esencia. Y lo que Dios quiere que vos y yo podamos no solamente comprender, sino disfrutar, es del sábado, porque el sábado fue creado para el hombre. Abarca a todo el ser humano. Comenzó desde la creación y el objetivo de Dios es restauración física y espiritual en este día santo. Exactamente, ¿no? Entonces, qué lindo es que nosotros podamos no solamente conocer la teología o lo que dice la palabra de Dios desde la parte escritura, sino también que podamos conocer los estilos de vida que tenía Jesús, la forma que Jesús vivenciaba cada uno de estos principios. De qué manera podemos disfrutar la religión o lo establecido en la palabra de Dios, no como una carga, no como algo incluso imposible de hacer, restringidos, limitados a cosas, encerrados en ciertos marcos, sino con la misma libertad que Cristo lo hacía. De hecho, argumentando que Él es el Señor del sábado, y si Él estaba habilitando ciertas cosas que se podían hacer, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos para contradecir o entrar en controversia con lo que Jesús establece, no solamente desde un principio, sino desde las formas de vivir? Creo que somos llamados a disfrutar la vida cristiana. Exactamente, Jesús vino a abrirnos los ojos para que pudiéramos ver la belleza de su ley, de sus principios, y que en el sábado
lo podamos disfrutar en familia, lo podamos disfrutar tal vez en la naturaleza y sobre todo que podamos pedir la presencia de Dios en ese día en nuestras vidas. Es una pena que en ese tiempo se haya discutido tanto acerca de qué cosas no se debían hacer en vez de disfrutar la bendición por lo cual fue creado el sábado. Exactamente. Y vamos entrando también en otro punto muy interesante. Marco lo presenta como una historia sándwich, por así decirlo, porque tiene sus componentes y sus partes en una misma situación, ¿sí? Jesús, entrando a predicar a un lugar, se encuentra con una persona tomada por un espíritu del demonio, y Jesús expulsa ese demonio de ahí, ¿no? Y recibe algo muy fuerte desde aquellos que deberían apoyar esta obra linda que hace Jesús, de cuestionar e incluso decir que Jesús también estaba poseído por un espíritu, por eso es que tenía autoridad para reprender o expulsar a ese otro espíritu. Los corazones muchas veces se cierran por los prejuicios, por ideas equivocadas, por creencias equivocadas que tenemos, que escuchamos, y esas ideas nos van cerrando el corazón, y qué peligroso es no hacer nada al respecto, ya que es el Espíritu Santo el único que puede abrirnos los ojos, llevarnos al convencimiento del pecado y llevarnos a la solución que es Jesús, ¿no? Darnos su perdón. Por lo tanto, en ese tiempo aquellos habían tenido ya un corazón cerrado y allí hicieron esas declaraciones de que Jesús tenía el demonio dentro y a través de ese demonio hacía los grandes milagros, ¿no? Sí, ahora qué incoherente el tema, ¿no? Porque si Jesús estaba tomado por un espíritu del demonio, no podía ir en contra de otro espíritu del demonio, ¿no? O sea, a las miradas erróneas que nos llevan esto de legalizar la religión o los principios establecidos por Dios, ¿no? De paso, también en este texto, de una forma muy particular, se habla acerca del pecado imperdonable, que es el pecado o la blasfemia contra el espíritu, ¿sí? Y me llama mucho la atención esto porque realmente pensar que Jesús estaba con un espíritu del demonio era contradecir que estaba realmente con el Espíritu Santo trabajando y obrando en él para hacer lo que estaba haciendo. Y pensar que Cristo tiene un espíritu que no es el Espíritu Santo ya nos llevaría a cerrarnos a escuchar o a seguir a Cristo, porque creo que nadie se quisiera dejar guiar por alguien que está tomado por un espíritu contrario al Espíritu de Dios. Es así, Jesús, dice la Escritura, estaba lleno del Espíritu Santo y entonces allí en ese momento lo que guiaba la vida de Jesús era el Espíritu Santo. Al tener la mente cerrada, al tener el corazón duro, no podían ver que lo que Jesús hacía era guiado por el Espíritu Santo, obras de amor, de misericordia. Ellos tenían enfrente las respuestas, podían ver y aún así negaban esas evidencias. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener cuidado en nuestra vida espiritual para que el pecado no endurezca nuestro corazón. Si de alguna manera nos preocupamos y nos preguntamos si hemos cometido el pecado contra el Espíritu Santo, ya esa pregunta, ya esa preocupación muestra y da evidencia de que todavía no lo hemos cometido, de que no hemos cerrado el corazón y de que Dios todavía nos está dando esa oportunidad de salvación a través de Cristo Jesús. Exactamente, ¿no? Qué bonito pensar en eso. Ahora, vamos a la otra parte del sándwich, ¿no? Hablamos de la interna que estaba viviendo dentro de la iglesia, pero fuera también se estaba desarrollando algo y que tenía como protagonistas a su propia familia, a su madre y a sus hermanos, dice el texto bíblico, que estaban queriendo tomar control de la vida de Cristo porque estaban pensando que Jesús, quizás por descuidos alimentarios, por todo el andar que tenía, estaba como en un estado de desequilibrio y por eso estaba actuando de esa manera, ¿no? Otra controversia generada ya no solo desde un lado religioso o espiritual, sino que ya involucraba también a la familia de Jesús. Y qué difícil es cuando seguimos a Jesús, hemos aceptado su mensaje
y los conflictos vienen desde adentro. Yo creo que muchas veces Satanás, el enemigo de Dios, a través de esas cosas busca desanimarnos para apartarnos del camino, y Jesús nos dio un ejemplo de que a pesar de que esas controversias podrían venir desde su propia familia o de algún rechazo que pudiera experimentar, Él siguió adelante con esa misión y de esa manera nos da un ejemplo a nosotros de poder seguir adelante aunque a veces tengamos que enfrentar problemas familiares. Exactamente. Por eso, querido amigo, te animamos a que te aferres al conocimiento de la palabra de Dios, a que en todo momento tomes a Jesús como ejemplo a seguir. La vida de él no fue fácil, su ministerio fue totalmente guiado por el Espíritu de Dios y por eso tuvo el éxito que tuvo. Es importante que nosotros también vivamos bajo ese mismo espíritu, que avancemos aún a pesar de las controversias que se nos levanten y que podamos con palabras sanas también responder como Cristo lo hizo. Que el Señor te bendiga.